momento más terrible de su agonía en el Calvario, las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios, porque él no podía, por su naturaleza humana también, mirar a través de los portales de la tumba, de la muerte. Y el Hijo de Dios sintió hasta lo sumo el peso del pecado del mundo en todo su espanto. El desagrado del Padre por el pecado y la penalidad de éste. La muerte entonces era todo lo que podía vislumbrar a través de ese momento de pavorosas tinieblas cerca a su muerte. Se sintió tentado a temer que el pecado fuese tan ofensivo para los ojos de Dios que no pudiese reconciliarse con su Hijo. Y la fiera tentación de que su propio Padre le había abandonado para siempre, en ese momento cargando todos los pecados del mundo, le arrancó ese clamor angustioso que escuchamos en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Cristo experimentó mucho de lo que los pecadores sentirán cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas sobre ellos en el tiempo del fin. La salvación ha sido comprada para ellos por justamente esos sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios. Pero algo es claro, y es que ninguno está obligado a obedecer la ley de Dios. Si niegan el beneficio del cielo y preferimos los placeres y el engaño del pecado, habremos entonces de consumar nuestra lección y por lo tanto recibiremos nuestro salario, es decir, la ira de Dios y la muerte eterna. Por lo tanto, estaremos para siempre separados de la presencia de Jesús, porque hemos despreciado ese sacrificio que hizo en la cruz. Así que perderemos toda vida de felicidad, el sacrificio de la vida eterna por los placeres momentáneos de unos pocos años que este mundo ofrece pecaminoso. El Redentor del mundo había confiado en las evidencias que le habían fortalecido hasta allí. ¿Cuáles evidencias? De que su padre aceptaba lo que él había hecho en su vida aquí en la tierra y que el padre se complacía en su obra. Por lo tanto, en esa agonía mortal, mientras entregaba esa preciosa vida, tuvo que confiar por fe solamente en aquel a quien había obedecido con gozo durante toda su vida. Así que mientras se le denegaba hasta esa brillante esperanza y confianza en el triunfo que obtendría en el futuro, hemos de entender por qué el Señor exclama entonces con fuerte voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que lo encontramos en Lucas 23:46. Conocía el carácter de su Padre, su justicia, su misericordia y ese gran amor de Padre que le había sostenido durante esos 33 años de vida aquí en la tierra. Y entonces, en medio de las convulsiones de la naturaleza, estas personas que estaban de pie alrededor de la cruz escucharon las palabras de este ser moribundo. Algo interesante que nosotros encontramos en la narración de la Biblia es que en ese momento de la muerte de Cristo, su creación, es decir, la naturaleza, simpatizó con los sufrimientos de su autor. Porque dice el relato bíblico que la tierra se convulsionó, que las rocas se desgarraron y proclamaron que el Hijo de Dios era quien realmente moría. En ese momento hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó en dos, de tal forma que el terror se apoderó de los verdugos y de los espectadores que estaban allí. Cuando las tinieblas cortaron la luz del sol, la tierra tembló bajo sus pies y entonces la narración nos dice que las rocas se partieron. Esas burlas, esos escarnios que había recibido Cristo en su camino a la cruz y aún colgado allí, de los príncipes, de los sacerdotes y ancianos, posesos por Satanás, cesaron cuando Cristo entregó su espíritu en las manos de su Padre.
De tal forma que esa muchedumbre empezó a retirarse del Calvario y a buscar a tientas en las tinieblas por esa oscuridad que se tomó el planeta, el camino de regreso a la ciudad. Y se golpeaban unos con otros y cuchicheaban, diciendo, asesinamos a un inocente. ¿Qué será entonces de nosotros si verdaderamente Él fuera como lo afirmó el Hijo de Dios? Sencillamente llegaron a ese pensamiento por el temor a morir, pero no existe un arrepentimiento completo. Un arrepentimiento al cual nosotros sí podemos acceder en nuestras vidas. En este tiempo que el Señor nos ha dado, podemos acceder al arrepentimiento, entregar nuestra vida a Dios y seguir los planes de Cristo para aceptar de una vez por todas ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Que el Señor les bendiga.